Muy buenas a todos, bienvenidos siempre a mi canal. Estamos constantemente escuchando prejuicios contra la bolsa. Si ya tenemos experiencia en los mercados, no pasa nada, hacemos oídos sordos. Pero lo que me preocupa es esa gente que se está planteando si invertir o no. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre los 9 mitos más comunes que escuchamos sobre la bolsa para que cuando termine estemos todos más tranquilos. Empezamos. Aunque no lo creas, hay gente que sigue pensando que invertir en bolsa es lo mismo que apostar o ir al casino. Y en cierta medida lo puedo llegar a entender porque hay algunos estilos de inversión que sí que se pueden asemejar. Pero en la mayoría de los casos invertir no es apostar al rojo o al negro, ni estamos jugando contra un croupier. Estamos comprando participaciones de empresas reales que generan caja, que pagan sueldos, que pagan impuestos e idealmente pues tienen beneficios. Y es que hay una diferencia clave. En un casino el valor esperado es negativo. Esto quiere decir que a medida que vas jugando, lo que puedes esperar es perder, o sea, tiendes a perder, por así decirlo. Por eso siempre se dice que el casino siempre gana. Están diseñados así. También es cierto que unos juegos más que otros. A lo mejor la ruleta pues tiene un valor esperado positivo, pero una máquina pues tiene un valor negativo. Se compensa todo. Pero la bolsa no tiene nada que ver. A largo plazo el valor esperado es positivo porque la economía crece y la productividad siempre aumenta, o al menos ese es el objetivo. Por supuesto que hay ciclos, caídas y periodos duros, pero no es 100% aleatorio. ¿Pero qué es lo que pasa? Que a corto plazo sí que lo es. Se mueve por titulares, noticias, emociones. Y si tu horizonte temporal es corto, le estás dando bastante peso a esta aleatoriedad, por lo que se parecería más a un casino. En cambio, a medida que va pasando el tiempo, fundamentales como los beneficios, una buena gestión o ventajas competitivas van adquiriendo cada vez mayor importancia. Por lo que si eres inversor a largo plazo, vas a poder ver cómo poco a poco el valor de tus activos aflora, siempre y cuando hayas hecho los deberes. Pero esto es básicamente como el dicho que dice: el tiempo pone a cada uno en su lugar. Pues efectivamente, así es en bolsa. Otro clásico totalmente justificado, pero que ya no aplica en la actualidad porque las reglas del juego han cambiado. Actualmente tenemos muchísimas plataformas que nos permiten operar en los mercados de manera súper económica, con costes de transacción muy bajos. Antiguamente teníamos que llamar al banco tradicional para mandar la orden y nos cobraban mucho por ello, por lo que solo compensaba si íbamos a invertir mucho dinero para diluir ese coste. Por lo que este mito no viene de la nada, hasta hace nada era así, pero es una gran ventaja que debemos aprovechar, sobre todo bajo mi punto de vista, para empezar a familiarizarnos con los mercados, con la bolsa. No es lo mismo empezar a invertir 50.000 euros que 5.000. Si una posición cae un 5%, no es lo mismo ver un menos 5 euros que ver un menos 5.000. O sea, ahí sí que tendrán los escalofríos. Y realmente es algo psicológico, o sea, en términos relativos es lo mismo. Por eso, en vez de esperar a tener mucho dinero para invertirlo, ya que tenemos disponibles estas herramientas en la actualidad, podemos aprovecharlas para ir invirtiendo poco a poco durante el camino a la vez que vamos aprendiendo. Esto aplica tanto en la bolsa como en la realidad que vivimos hoy en día, en la que parece que tenemos que estar todo el rato haciendo algo. Y yo soy el primero, como que te sientes culpable cuando no estás haciendo algo productivo, ¿no? Precisamente por la facilidad que tenemos hoy en día para operar en los mercados, podemos vernos tentados a estar constantemente revisando nuestra cartera, mirando gráficos, leyendo noticias, y esto puede provocar que seamos más activos de lo necesario. Pero el problema es que en el mundo de las inversiones estar todo el rato operando o haciendo cosas no es sinónimo de productividad y muchas veces puede incluso llegar a ser contraproducente porque incrementa los costes de transacción, los impuestos y cuantas más decisiones tomas, más probabilidad hay de que te equivoques en una. Ya lo dijo George Soros, una de las personas más influyentes de todo el mundo. Si la inversión es entretenida, si te lo estás pasando bien, probablemente no estés ganando dinero. La buena inversión es aburrida. Lo ideal en la inversión en bolsa es vender justo antes de que caiga y comprar justo antes de que suba. Puedes acertar una vez, no digo que no. La cosa es que a largo plazo es imposible hacerlo. Ni gurús, ni bancos, ni la inteligencia artificial. Nadie puede hacerlo y si alguien te dice que sí, miente. Creo que es muy sano que todos interioricemos que la predictibilidad de la bolsa a corto plazo es nula. Y el problema es que cuando intentamos adivinar lo que va a hacer y no acertamos, cuesta mucho dinero. En este cuadro puedes ver el precio de nuestros fallos haciendo timing. Tan solo perdiéndonos unos días buenos ya lastramos muchísimo nuestra rentabilidad a largo plazo, por lo que no nos compensa. Ojo, esto no significa que no debamos prestar atención al precio. Lo que significa es que no tenemos que darle mucha importancia a los titulares del día a día, sino más bien poner nuestro foco a 10 o 20 años a largo plazo. Si estás analizando una acción y llegas a la conclusión de que tiene una valoración atractiva, no es recomendable esperar a que baje. Es mucho mejor comprar ahora que sabes que estás pagando un precio justo, por así decirlo, y si baja más, pues compras más y así diluyes el precio medio. Y al revés, si estás estudiando una empresa que te gusta mucho y llegas a la conclusión de que está cara, lo mejor es no comprar. Y esto no sería hacer timing. Sé que la diferencia
La línea que los separa es muy fina, pero para mí no es lo mismo. Esto puede sonar un poco controversial, pero bajo mi punto de vista la volatilidad no es algo malo. Entiendo que haya que capturar el riesgo y representarla en una variable, y probablemente la volatilidad en sí sea la que más sentido tenga. Pero a ver si consigo explicarme bien. Si una empresa está durante 500 días seguidos subiendo un 2% y otra está constantemente subiendo y bajando un 10%, esta segunda se va a considerar más arriesgada porque es más volátil, pero bajo mi punto de vista no tiene por qué, porque existe un mayor riesgo de que la primera esté sobrevalorada, o sea, omitiendo cualquier tipo de fundamental. A lo que me refiero es que no por el simple hecho de que el precio se mueva mucho implica que una empresa sea más arriesgada que otra. Puedes comprar una acción con una beta baja, con una volatilidad baja y aún así perder mucho dinero, perfectamente. Entonces, para mí la volatilidad en sí no es sinónimo de riesgo. Voy a poner un ejemplo ilustrativo que creo que puede ser bastante útil. Sabéis que yo no invierto en criptomonedas, pero a priori, ¿qué sería más arriesgado? ¿El Bitcoin o una empresa que lleva plana durante 20 años? Pues el Bitcoin porque su precio es mucho más volátil, ¿no? Pero en cambio, realmente para mí, donde estaría el riesgo aquí sería invertir el dinero en una empresa que no tiene crecimiento, que está estancada. Entonces entiendo que se utilice la beta para categorizar el riesgo de los activos, pero para mí yo no lo mido así. Pero bueno, es simplemente mi opinión. Sé que lo que está aceptado es medir el riesgo a través de la volatilidad. Y no he venido aquí a cambiar nada, simplemente quería compartir pues, otro punto de vista contigo que a lo mejor para ti también puede tener sentido. Este pensamiento está muy interiorizado en el ser humano porque en otros ámbitos de nuestra vida, si vemos por ejemplo una camiseta que nos gusta, que está rebajada, lo asumimos como algo positivo, como algo bueno. Y muchas veces lo es, pero otras no. Y en bolsa pasa exactamente lo mismo. Una caída del 60% de una acción no la convierte automáticamente en una ganga. O sea, una acción puede caer perfectamente un 80% y seguir estando cara porque la calidad de su negocio ha empeorado. Entonces podemos distinguir dos tipos de rebajas, las temporales, como sucedió con el día de la liberación de Trump, o las estructurales, que son las peligrosas porque de verdad han habido cambios importantes en el modelo de negocio de una empresa, ya sea pues la aparición de una tecnología disruptiva o un cambio de regulación que afecta a su negocio. Mientras que una es una oportunidad, la otra es una famosa trampa de valor. ¿Y cómo diferenciamos? Para mí la forma más sencilla es analizando los fundamentales. ¿Sigue generando beneficios y flujo de caja? ¿Sigue manteniendo la empresa sus ventajas competitivas? ¿Qué está haciendo el equipo directivo? ¿Sigue haciendo las cosas bien o está tapando agujeros? ¿Va a tener algún tipo de problema para repagar su deuda? Responder a este tipo de preguntas te va a ayudar a saber si de verdad ha habido un cambio estructural en las empresas de tu cartera o pues simplemente es ruido o algo temporal, por así decirlo. Y por último, no olvides que el gráfico no te dice si una acción está cara o barata, simplemente te dice el historial del precio, no el valor, por lo que invertir en base simplemente al gráfico sería como comprar un libro simplemente por su portada. Yo estudié Finanzas y Contabilidad en la Carlos III de Madrid y he de decir que estoy súper contento con la carrera que elegí y la universidad. Pero si te soy completamente sincero, siempre me ha dado la sensación de que lo que aprendí en ella lo podrías aprender perfectamente leyéndote 10 libros. Tendrías que ser más proactivo y echarle ganas, pero por poder, claro que se puede. Esto lo comento muchas veces con mis amigos, que son casi todos ingenieros. O sea, realmente ellos pueden aprender todo lo que yo sé, pero yo no puedo aprender todo lo que saben ellos. Si tú también eres ingeniero y estás en desacuerdo, déjamelo en los comentarios y me pongo a ello. Dicho esto, es importante distinguir dos perfiles. Si lo que quieres es batir al mercado y conseguir rentabilidades por encima de la media, sí que vas a necesitar mucha formación y muchas horas. Pero si tu objetivo es batir a la inflación o conseguir un rendimiento medio, puedes hacerlo perfectamente aprovechándote o apalancándote en activos como los ETFs o los fondos indexados. Esta es otra gran ventaja que tenemos frente a otras generaciones. O sea, realmente hoy en día y cada vez más tenemos más acceso a este tipo de activos. Los ETFs, la verdad es que son bastante prácticos y si estás empezando a invertir o quieres diversificar tu cartera, son una buenísima opción, desde luego. Si te gustan las renovables, tienes ETFs de renovables. Si te gusta la defensa, tienes ETFs de defensa. Si quieres oro, pues también tienes oro. Y no necesitas ser un experto para invertir en ellos. Realmente con tener nociones básicas como pues, los costes al año, broker, moneda, y asegurarte de que estás construyendo una cartera bien diversificada es suficiente. Mucha gente comete este error y es súper importante que lo entiendas bien para calcular las rentabilidades que vas a obtener. Es muy común asumir que el porcentaje de ganancias es igual al porcentaje de pérdidas, en el sentido de que si tu cartera mañana baja un 10%, necesitas que suba otro 10% para volver a donde estaba antes. Pero como te muestro a continuación, esto para nada es así. Y no solo eso, cuanto más pronunciada es la caída, más tiene que subir para volver
a los niveles anteriores. Esto es algo lógico que muchas veces no nos paramos a pensar, pero si vemos los números, de verdad que es muy llamativo. Yo hace unos años tuve Meta en un menos 40% y como podéis ver, tenía que subir un 67% para volver al precio que yo compré. Por suerte no fue mal y terminó subiendo más. Pero tenemos que tener cuidado con esto porque muchas veces no vendemos pensando que se va a recuperar y no somos conscientes de lo difícil que es. Este es especialmente peligroso por los tiempos que corren. Como durante los últimos 10 años el S&P 500 ha dado un 15%, asumimos que si invertimos en él vamos a obtener ese 15%. Esto es un arma de doble filo porque el histórico sí que sirve para respaldar a un activo, pero tampoco podemos presuponer que nos va a dar lo mismo. O sea, no hay garantías y el S&P 500 no nos debe nada. Los países rotan, los ciclos cambian, aparecen nuevas tecnologías. En general, el tablero de juego cambia y tenemos que evitar casarnos con una narrativa. Si mañana hay un colapso total en Estados Unidos, no podemos asumir que el S&P 500 nos va a dar ese 8%. Nuestras tesis tienen que ser dinámicas, no estáticas. Yo, por ejemplo, soy un fan incondicional del value. Me encanta la inversión en valor, pero ya desde hace unos años decidí incorporar empresas que no son value en mi cartera, como te he comentado antes, Meta. También es cierto que la compré justo después de una caída muy grande que tuvo en 2022, pero aún así. En ese momento, Meta, me acuerdo perfectamente, parecía que iba a desaparecer porque justo coincidió con el auge de TikTok y apareció también Be Real, es una aplicación así también, una red social, no sé si te acuerdas, que ahora mismo creo que ya no está disponible. Como ves, no necesitas adivinar el futuro, ni ser un trader de Wall Street para empezar a invertir. Solo necesitas tener un mapa mental claro de cómo funciona todo y ser disciplinado. Como siempre, nada de lo que he dicho en este vídeo es una recomendación de compra, es simplemente contenido didáctico que quiero compartir para, pues por si puedo ayudarte a tomar mejores decisiones. Sin más, espero haberte podido ayudar. Un abrazo fuerte.